Este problema es un problema del texto Serway, volumen 2, séptima edición. El problema muestra que hay una trayectoria de corriente con la forma que se muestra en la figura 30.10 que produce un campo magnético en el punto P, el centro del arco. Si el arco subtiende un ángulo de 30 grados y el radio del arco es de 0.6 metros, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo producido en el punto P si la corriente es de 3 amperes? Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar la ley de Ampère, donde el campo magnético de una fuente está dado por esta ecuación donde mu sub 0 es una corriente y es la corriente que transporta sobre 4pi. Y acá tenemos la integral de el producto vectorial entre un elemento de longitud de este segmento con corriente cruz el vector dirección, que indica dónde yo quiero calcular el campo, sobre la distancia que hay desde este segmento de corriente al punto en cuestión, al cuadrado. Entonces, por supuesto que como el campo es un vector y está expresado en términos de un producto vectorial, tenemos que escribir vectores, el vector ds y el vector r. Para eso vamos a utilizar coordenadas adecuadas, en este caso el problema, y lo más natural sería ocupar coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Entonces el problema lo vamos a separar en tres partes: segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Entonces vamos a resolver primero lo que corresponde al segmento 1. Entonces, una figura aproximada del segmento 1 sería algo más o menos así. Este es el segmento 1 de corriente y si seguimos proyectando tenemos acá el punto P. Luego, por supuesto, se tiene acá la parte circular que por ahora no nos interesa. Entonces, la ley de Biot-Savart dice que nosotros debemos tomar un elemento de longitud. Este elemento de longitud no va en cualquier dirección, sino que siempre va en la dirección en la que va la corriente. Por lo tanto, nuestro elemento de longitud iría en esta dirección. Esto sería nuestro elemento ds. Por otro lado, desde este elemento de longitud, bien, que básicamente es un pequeño elemento con un largo ds, se traza la dirección donde yo quiero saber el campo, que en este caso es en el punto P. Por lo tanto, tengo un vector dirección en la misma dirección que el vector ds. Ahora bien, en este caso, para el segmento 1, da exactamente lo mismo las coordenadas que nosotros vamos a elegir. ¿Por qué? Porque si vemos acá, el vector ds es un vector paralelo al vector r. Entonces sabemos que dos vectores paralelos, o el producto vectorial entre dos vectores paralelos, es siempre igual a 0. Entonces, si el producto vectorial es igual a 0, entonces el campo del segmento 1 también es 0. Y eso es la forma de calcular el campo magnético del segmento 1 sobre el punto P. Bien, ahora vamos al segmento 2. Y en este segmento es donde vamos a ocupar el sistema coordenado que estábamos comentando recién, y específicamente vamos a utilizar las coordenadas polares. ¿Por qué coordenadas polares? Porque la geometría del problema sugiere que ocupemos coordenadas curvilíneas. Entonces acá se tiene este segmento circular y acá donde se juntan, digamos, los radios está el punto P. Entonces, tenemos el punto P y acá tenemos un ángulo θ.
Este ángulo θ, por supuesto, es el que subtiende este arco y en este caso son los 30 grados. Entonces, la corriente eléctrica que pasa por este segmento va en esta dirección, es decir, va bajando para nosotros. Por lo tanto, nuestro elemento de longitud debe ir en la dirección de la corriente. Ahora, debemos recordar de que este elemento de longitud ds es un vector. Y los vectores, por supuesto que son líneas rectas. Entonces, ¿cómo trazamos un vector si tenemos un segmento circular o curvilíneo? Para eso vamos a tomar un pequeño ángulo de θ y en este pequeño ángulo vamos a trazar nuestro vector ds. Y durante todo el trayecto, ustedes se pueden dar cuenta de que este vector ds es tangente a la trayectoria. Mientras que perpendicular a este segmento ds vamos a tener la dirección en la cual nosotros queremos calcular el campo, que básicamente nos indica nuestro vector unitario r. Entonces, ¿por qué escoger coordenadas polares a coordenadas cilíndricas? Porque la geometría dada en el problema es tal de que si elegimos ese tipo de coordenadas, el problema se puede resolver de una manera mucho más directa. Recordemos que las coordenadas polares se definen a través de dos coordenadas. Tenemos acá una coordenada radial, E sub r, y tenemos acá una coordenada en la dirección transversal o angular. Por supuesto que ambos son perpendiculares. Entonces, dada la geometría que tiene el problema, evidentemente el elemento de longitud ds es un elemento de longitud que va en la dirección del ángulo. Mientras que el vector unitario r, que me indica dónde yo quiero calcular el campo desde el elemento de longitud, va en dirección opuesta al vector radial, es decir, menos e sub r. No se olviden de que este vector r unitario tiene magnitud 1, por eso entonces va solamente el signo y el vector dirección del sistema coordenado que nosotros elegimos. Ahora bien, de los cursos anteriores o de los cursos previos, ustedes saben de que un elemento de longitud se puede escribir en términos de la distancia que hay del elemento al punto o al centro, que en este caso sería el radio, por el ángulo que describe. Entonces, ds cruz r es igual a r de θ, y acá tenemos el producto vectorial entre e sub θ cruz e sub r. Por supuesto, este signo menos acá nos queda fuera. Entonces, tenemos que ver cuál es el resultado del producto vectorial entre el vector e sub θ y el vector e sub r. Para eso, tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos acá la base formada, e sub r, e sub θ, y perpendicular al plano que forma e sub r y e sub θ tenemos el vector e sub z. Por supuesto que estos ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, al realizar el producto vectorial entre e sub r y e sub θ y e sub r, vamos en esta dirección. Por la regla de la mano derecha, el vector resultante va a ir hacia abajo, es decir, en la dirección menos e sub z. Por lo tanto, este producto vectorial no es más que r de θ e sub z. Bien, ahora, ya que tenemos este producto vectorial, lo que debemos hacer es volver a la ecuación del campo del segmento 2 para notar la diferencia. Mu sub 0 por la corriente sobre 4pi por la integral, y este producto vectorial era
R de teta en la dirección Z sobre la distancia del elemento de corriente a el punto donde queremos saber el campo. Como el elemento de corriente está siempre a la misma distancia porque es un semicírculo o una porción de un círculo, entonces la distancia siempre es la misma y es equivalente al radio. Bien, y este ángulo θ es un ángulo θ que varía entre 0 y el ángulo final, que sabemos tiene un valor de 30 grados. Por lo tanto, la integral nos queda entre 0 y el ángulo final. Ahora bien, el campo magnético debido al segmento 2 es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi r θ final en la dirección Z, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Entonces acá tenemos el resultado del campo magnético generado por el segmento circular. Ahora, ¿qué significa que el vector campo magnético esté en la dirección Z? Significa que el campo magnético debido al segmento 2 en el punto P, de acuerdo a nuestra referencia, es un campo que va entrando al plano. El campo magnético del segmento 2 es un campo magnético que entra al plano. Y esto, por supuesto, que es coherente con la regla de la mano derecha que nosotros tenemos para determinar la dirección del campo si conocemos la dirección de la corriente. No se olviden de que existe una forma en la que si yo tengo un segmento de corriente y este segmento de corriente transporta una corriente en esta dirección, de acuerdo a la regla de la mano derecha, nuestro pulgar debe ir apuntando en la dirección de la corriente y en la dirección en la que se cierra la mano es la dirección en la que va el campo. Bien, por lo tanto, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético se genera alrededor de este segmento de corriente y va en este sentido. Ok, y ahora vamos a calcular el campo magnético del segmento 3, que si ustedes se dan cuenta, el segmento 3 es idéntico al segmento 1 en el sentido de que ahora el segmento está aquí debajo. Por supuesto, aquí está la porción circular que por ahora no nos interesa, y aquí está el punto P. Entonces debemos notar que ahora la corriente va en este sentido, por lo tanto nuestro elemento de longitud también va en ese sentido, ds, mientras que el vector dirección R va en sentido contrario. Aún así, ds es paralelo o antiparalelo a R, por lo tanto el producto vectorial entre ambos vectores es igual a 0. Y si el producto vectorial es igual a 0, entonces se entiende de que el campo generado por el segmento 3 es igual a 0. Entonces con eso ya tenemos el campo de los tres segmentos que estábamos analizando. Por lo tanto, como resultado final, el campo neto en el punto P corresponde a la suma de los campos de los segmentos que calculamos anteriormente. Como B1 y B3 son iguales a 0, entonces nos queda que el campo magnético en el punto P es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi sobre r por el ángulo en la dirección Z. Con los datos que se tienen del enunciado, tenemos que mu sub 0 es una constante y está dada por 4pi por 10 a la menos 7. La corriente son 3 amperes. R es 0.6 metros. Y el ángulo θ es de 30 grados, pero ojo, tenemos que trabajar en radianes, por tanto esto va a ser pi sexto.
Con esa información entonces la magnitud del campo en el punto P es igual a 2,62 por 10 elevado a menos 7 Tesla.